Vamos a hablar un tema que es referente a una de las condiciones humanas muy importantes. Se dice que en un principio no existía el hombre y la mujer. Aparentemente solo existía el hombre. Pero el hombre estaba solo y al estar solo necesitaba algo o alguien. Necesitaba alguna condición que pudiera él tener una interacción, un compartir o simplemente una experiencia. Cuando el hombre estaba solo, significa que no tenía una conciencia de dualidad. El hombre definitivamente era andrógino, o sea, no tenía un sexo definido. No era hombre como tal, macho, o no era hembra como tal. Entonces, de alguna manera no estaba definido un sexo. En cierto momento, ese hombre asexuado se modifica, evoluciona y empieza a dividirse. Pero antes de que se dividiera su cuerpo físico, lo que se divide es su conciencia. Y empieza a tener una conciencia de dualidad. Y para poder sustentar y sostener una conciencia de dualidad, tiene que haber una unidad que aparentemente está separada en condiciones diferentes. Pero realmente no están separadas porque son condiciones complementarias, donde ahí nace la dualidad entendiéndola como polos opuestos, positivo y negativo. Donde al cambiar de esa manera la conciencia del ser humano, empieza a decir que soy yo. No puedo ser hombre y mujer a la vez, o más bien dicho, no puedo ser una unidad como tal. Para poder yo experimentar lo que ahora veo en diferencia o en dualidad, tiene que haber un cambio significativo, incluso en la representación de lo que soy. Por lo tanto, nace el hombre y nace la mujer. Y nace el hombre y la mujer como aparentemente opuestos, separados o diferentes, donde entonces el comportamiento de uno y el comportamiento de otro parecerían muy distintos. Pero realmente ese hombre y esa mujer no son distintos. Nacen del mismo ser asexuado. Nacen de esa misma unidad que siempre han sido, donde ahora solamente a través de la conciencia de dualidad se manifiestan en géneros diferentes. Pero más allá del género manifiesto, más allá de ser hombre o mujer, sigue siendo lo que eres. Simplemente el ser o un ser que realmente no tiene un sexo definido. Sin embargo, como vivimos, una vez ya dándole tanta importancia a la conciencia que se muestra físicamente ante nosotros, y empezamos entonces a interactuar con esa conciencia de dualidad, empezamos a vivir muy duramente la idea de los géneros. La idea del hombre y la mujer, de los roles, de lo que cada quien debe hacer, qué es correcto, qué es incorrecto, al punto que se empieza a marcar en nuestra historia una separación significativa, donde la valía del hombre y la mujer es distinta. La valía de la mujer parecería nula o ninguna, y la valía del hombre fuera la principal o la más importante. Y por mucho tiempo en nuestra historia hemos vivido así. Hasta hace muy poco, esa valía de la mujer ha cambiado. Hasta hace muy poco ahora, con una mayor conciencia, aunque parezca que no, estamos recuperando y rescatando la valía de la mujer. Sin embargo, al tratar de recuperar la valía de la mujer, pareciera que ahora la mujer quiere empoderarse del hombre y mandar la balanza al otro sentido, donde quiere tener el poder sobre el hombre, porque por mucho tiempo el hombre ha tenido el poder sobre la mujer. Y tampoco vamos a lograr nada de esa manera. Tenemos que ir a recordar el principio, donde solo somos un ser unido y unificado, donde lo único que cambió es la conciencia, donde hay una conciencia de dualidad, pero seguimos siendo el mismo. Por lo tanto, no tendría por qué tener más valía el hombre o la mujer o el hombre. En realidad, tendríamos que entender que cada quien, cada cual, somos lo mismo. Y no estoy hablando de una igualdad como tal. Estoy hablando del principio que nos da la vida. Estoy hablando del principio que nos hace tener
una conciencia del ser mismo. Ninguno de nosotros tiene un ser asexuado. El ser que somos nosotros se puede representar como hombre o como mujer. No hay diferencia para el ser, para la representación de un género o de otro género. No existe esa diferencia. Solo existe una vez que está manifiesto al valor y a la importancia que le damos. Por lo tanto, más allá de ser hombre o mujer, o incluso ahora que hay muchas personas con otras preferencias, tenemos que entender que somos una conciencia, que somos un ser humano, y lo que vale de nosotros es que aportamos, que damos, que compartimos, cómo nos manejamos con nuestro amor, los valores, la importancia que le damos y a qué le damos nuestros fundamentos y valores. Y entonces eso es importante. Ya no definirnos como una persona que es hombre, mujer, que es homosexual, heterosexual, que es gay, lesbiana, que es transexual, que es tantas cosas, tantas definiciones que parece que hasta se podría escribir todo un diccionario. ¿Por qué tantas definiciones que nos separan? O valores que nos dividen. ¿Por qué no entender que indistintamente de la manifestación de cada uno de nosotros, realmente el ser es lo que vale, lo que tiene valía? Y valernos como ser en nuestro interior y como seres humanos en nuestro exterior. No importa tu preferencia sexual, no importa tu definición de género, esa es una condición secundaria al valor verdadero como seres humanos. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Y por qué es importante todo esto? Porque entonces empezamos a convivir entre nosotros con mayor amor y con mayor respeto. Por todas estas condiciones de valías no conscientes o no valías correctas, tenemos condiciones en la interacción humana de forma muy difícil. Faltas de respeto, se generan unas condiciones de roles a seguir, donde los roles deben ser unos para los hombres y otros para las mujeres, y el que salga de ello no es correcto, donde no es cierto. Todos esos roles se hicieron de acuerdo a la separación o a las ideas separativas o divisorias de género. Cuando tú empiezas a darte cuenta que más allá de un género eres un ser humano, y todos los seres humanos somos seres humanos indistintamente del género o de la preferencia sexual, es cuando tenemos la oportunidad de funcionar correctamente en nuestras relaciones humanas. Por lo tanto, el hombre y la mujer tienen la misma valía. Una valía que se merece respeto y que se merece amor. Y las capacidades individuales de cada quien, los valores y fundamentos de cada quien, generan las diferencias entre lo que realizas en la vida, en qué trabajas, en qué no trabajas, qué obtienes o qué no obtienes, qué logras o qué no logras, pero no depende si eres hombre o mujer o tienes alguna preferencia sexual diferente. Realmente es cuáles son tus fundamentos y valores hacia la vida, porque eres un ser humano. Entonces ese mundo que podríamos construir de esa manera traerá a las familias, a las parejas, a la interacción en las amistades, muchas condiciones muy importantes. Y con esto quiero dar pie a algo que es muy liberador. Hoy por hoy, de acuerdo a lo que estoy diciendo, a que hemos forzado nuestro comportamiento a los valores principales erróneos de hombre y mujer o de género, generamos muchos patrones, muchos roles que se tienen que seguir. Y yo pregunto, ¿ustedes creen que esos roles y esos patrones realmente se pueden seguir? ¿Cómo podemos meter a tanta diversidad humana, con tantos gustos y costumbres distintos y diferentes, en solo algunos roles de comportamiento? Y ahí nace la idea de insuficiencia, o una de las ideas principales de insuficiencia. En el momento que quieres acomodarte en ese rol, donde, de acuerdo, si tú concuerdas con ese rol, es que estás bien. Eres perfecto, eres buen padre, buen hijo, buena madre, buen hermano, buen estudiante, buen trabajador.
Pero si no cabes en ese rol, o te separas de ese rol, de ese que debe de ser, empiezas entonces a no ser tan bueno, o incluso a ser la oveja negra. O empiezas a tener problemas porque pues no haces las cosas como debe ser. Y los problemas no creas que empiezan con los demás en tu entorno. Empieza con el juez más duro que es o que tienes, que eres tú mismo. Y empiezas a autojuzgarte significativamente, sintiéndote no suficiente. Y la insuficiencia te aborda, te abruma, te acompaña cada momento y cada instante, donde entonces nunca puedes estar en paz. No importa que vivas, que tengas, que logres, esas ideas de insuficiencia continúan porque es imposible que los roles que nos hemos interpuesto se cumplan al 100%. Y por ahí vamos a escuchar, es que no sé si soy buena madre. Es que siento a veces que aunque quiera ser buena madre, no lo soy. Es que no sé si soy buen esposo o mala esposa. No sé si soy buen estudiante o quiero ser mejor estudiante, pero siento que no lo soy porque no me preparo lo suficiente, aunque saque buenas calificaciones. No sé si soy buen proveedor porque como quiera tenemos todo, pero siempre puede faltar algo. ¿O qué pasa el día de mañana que yo no pueda trabajar? Empezamos a oír tantas cosas. Y todas esas cosas están llenas de insuficiencia. Insuficiencia generada ¿por qué? Vuelvo a repetir. Por el juicio que hacemos nosotros mismos, de acuerdo a lo que debe de ser, a los roles marcados principalmente por las ideas de género. ¿Qué debe ser un hombre? ¿Qué debe ser una mujer? ¿Qué debe ser un comportamiento de pareja de una manera u otra? Y de ahí se derivan muchas cosas, la cuestión laboral, la cuestión familiar, la cuestión de amistades, de ahí se deriva todo lo demás. Con quién te puedes juntar, quién puede ser tu amigo, quién no, cómo debes de trabajar, qué puesto te pueden dar. Se deriva todo lo demás. Vamos a seguir entonces, dándole tanta importancia a los roles, a los condicionamientos tan duros que lo único que logramos al final del día es generar un juicio y la respuesta a ese juicio de insuficiencia, de no sentir que podemos con ese rol al 100% y que por lo tanto no somos lo suficientemente buenos. En contrario, diferente, cada quien tiene una diversidad. La diversidad es algo que encontramos en la naturaleza. Y la diversidad es algo que tiene el ser humano en mayoría o más que cualquier otra cosa en la naturaleza. Por ejemplo, si yo agarro una raza de perros, los perros son muy parecidos al punto que no son tan fáciles de distinguir entre uno y otro. Aunque después que los conozco es más fácil hacerlo. Sin embargo, el parecido es significativo, aunque esta raza no dependa la pareja de perritos no dependa totalmente de la que está a lo mejor en otra parte del país o en otro país. Mientras sea la misma raza, tiene condiciones muy similares. El ser humano no. El ser humano tiene más diversidad. Entre el ser humano y otro ser humano hay más variantes, tanto emocionales, mentales, culturales, físicas, en todos los aspectos que hacen que seamos una ecuación con resultados totalmente distintos. Que ponemos todas las variantes y las revolvemos y sacamos de ahí un resultado con mucha diversidad. Entonces, cada quien tenemos facultades y facilidades. Cada quien tenemos debilidades o condiciones que son más difíciles que realizar que otros. Y lo que tenemos que hacer en la vida es alimentar nuestras capacidades, alimentar nuestras facultades y entregarlas a todos los demás. Dar con amor aquello que para nosotros es más fácil porque es lo que nos corresponde de acuerdo a nuestra diversidad. Y dejar que otros den aquello que nosotros no damos porque no corresponde a nuestra diversidad. Aquel que tiene mayor facilidad para una cosa o para otra, es lo que debe de entregar. Y eso se llama vocación. Eso se llama encontrar la actividad que tú puedes compartir que no te cueste. Que no te cueste esfuerzo o pelea de voluntad para poderla realizar
y levantarte cada mañana realmente libre, decir, me levanto porque quiero, porque me importa, porque me interesa. Estoy esperando que amanezca para volver a compartir lo que siempre comparto, porque eso es lo que soy. En vez de levantarte en la mañana y no quiero ir, tratar de buscar una justificación para no levantarte o al no encontrarla, hacer un sobreesfuerzo para levantar y poner 2 pies y estarte resistiendo todo el día hasta volver a tu casa. Entonces, ahí está el secreto, en dar lo mejor de nosotros de acuerdo a la diversidad que representamos. Y estamos de esa manera generando las bases para un mundo ideal, para un mundo con mejor condición y mayor oportunidad. Bueno, y también tenemos que darnos cuenta que todo esto que estoy diciendo, primero que nada lo debemos de aplicar en nosotros mismos, dejarnos de juzgar tan duro. Y segundo, en lo más importante que tenemos cercano, que es lo que construimos nosotros, que es nuestra familia. Y nuestra familia no comienza con los hijos, nuestra familia comienza con la pareja. Y tenemos juntos en pareja construir una mejor vida para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros familiares. Pero ¿cómo vamos a construir una mejor pareja, una mejor vida, una mejor familia, si no podemos cumplir con los roles que se nos ha dicho? Si los roles nos abruman, nos nublan la mente y simplemente sentimos que hay que soportar lo que podamos, ignorar lo demás y tratar de llevar el día, sobrevivir. De acuerdo a ello, tenemos que empezar por ahí, dejarnos de juzgar tan duros a nosotros mismos, quitarle tanto valor a esos roles, buscar nuestra vocación, aquello por lo cual somos mejores y no nos pesa, entregarlo con amor y que nuestra pareja también así lo haga y les aseguro que la vida va a ser muy diferente. Ahora, yo sé que a lo mejor lo que pido y lo que comparto me dirían, ¿cómo? ¿Qué hacemos? No está en el hacer, está en la toma de conciencia. Y lo que yo les digo es que hay que seguir creciendo en la conciencia, que es un proceso y que este proceso se lleva a cabo con lo que compartimos. Tomarnos de la mano, teniendo mayores fundamentos, mejores valores, mayor entendimiento, una mayor conciencia, una mejor práctica diaria en el manejo de nuestro interior, de nuestra conciencia, pensamientos, emociones, de todos los valores, intereses que tenemos en nuestra vida. Reconstruirnos, transformarnos, modificarnos, liberarnos de apegos. Y todo eso lo compartimos aquí. Prácticamente con ejercicios, con meditaciones, introspecciones, con condiciones de cambios de conciencia, como lo hemos visto, con fundamentos y filosofía. Pero a final de cuentas lo estamos logrando. ¿Tú te lo quieres permitir? ¿Tú lo vas a lograr? ¿Vas a ser parte de esto o simplemente lo vas a ignorar? Yo creo que queda muy claro, aunque parezca que no. Estamos llenos de información no conveniente. Estamos llenos de información condicionante que nos ha metido en una interacción humana muy difícil. Una separación significativa. Y así como los tiempos están cambiando, una de las cosas que tiene que cambiar es lo que hoy digo. Ya no podemos vivir con tanto rechazo, ya no podemos vivir con tanta separación, y para eso tenemos que tener fundamentos nuevos, una revaloración de lo que somos y vivimos. Y eso es lo que estamos haciendo entonces, generando una fundamentación nueva para la vida de cada quien que así lo quiera. Donde esa fundamentación está fundamentada principalmente en el amor mismo. Y está fundamentada en una filosofía de crecimiento, de compartir, de respeto, que hace que el crecimiento tanto de uno como de los demás sea muy eficiente. Y se ve en todo lo que realizamos, en una mejor economía, en mayor felicidad, en mayor oportunidad, en mayor plenitud. Se ve en toda nuestra vida, en una satisfacción, en un estado de gracia cuando realmente las cosas llegan a unas condiciones maravillosas, donde el estado de gracia ya es parte de nuestra vida normal y así vivimos. Por lo tanto, dejemos de hacernos daños unos a otros. Dejemos de hacernos daño a nosotros mismos.
No nos juzguemos tan duro. Dejémonos de juzgar. ¿Y cómo nos dejamos de juzgar? Los juicios principalmente están alimentados de valores de lo que tiene que ser. Porque tienes que comparar con esos ideales o valores el comportamiento o las formas de lo que alguien está realizando. Si ya no tienen valor esos valores, perdón la redundancia, pero que no tengan valor esos valores, los juicios ya no son como son. Ya no hay juicio a lo mejor. Y una vez que dejas ese juicio de si encajas o no puedes realizar o si esos roles, hay una liberación significativa. Una libertad que simplemente viviéndola podemos entender. Que definitivamente en palabras es imposible de describir. Bueno, yo creo que hoy queda muy claro que hemos vivido una separación en muchos aspectos y que de aquí en adelante cada vez más vamos a entender la unidad y la diversidad que representamos, pero la diversidad en esa unidad, porque todos somos uno.